gracia es su luz, quebrada la tierra está, canta hasta ver su paz. Este es nuestro buen vivir, todos prestos a servir, su presencia sin igual, demanda su potestad. Justicia divina es ser, a nadie desea perder, su comando celestial gobierna la eternidad. La vida un suspiro es, sin fallar encuéntrenle, somos barro a transformar, al cumplir su voluntad. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Todo me alegra en ti. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Yo soy hombre que mi pobre, toda su fortaleza y qué compasión quieres. Caminar por tus sendas, yendo por el desierto, y fresco siempre hallarás. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad de vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicidad.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, hermanos. Hermanos, amigos que hoy nos acompañan, mi nombre es Edgar Cruz Romero. Tengo 6 meses de haberme restaurado y haber regresado a casa. Hoy tengo el privilegio de darte la bienvenida, pero quiero compartirte unas escrituras. Yo creo que todos hemos, o la mayoría hemos leído la escritura que está en 1 de Pedro 5:8, donde dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hermanos, han sido tiempos muy difíciles, muy duros para todos, ya 21 meses de pandemia, con problemas financieros, legales, económicos y de todo lo que ha surgido por esta terrible pandemia. Pero hay una escritura en Daniel 6:22, que es la que me ha animado mucho en estos tiempos difíciles. Dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera ningún daño, pues mi Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Fue cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones porque le dieron una trampa. Pero lo que me anima mucho, hermano, es que Daniel se aferró a su fe. Así debemos aferrarnos hoy en día, en cada momento, a nuestra fe. El león que nosotros se nos manifiesta está espiritual, no lo podemos ver, pero yo creo, si nos mantenemos firmes y nos aferramos a nuestra fe, yo creo que Dios así enviará, como envió con Daniel a sus ángeles, para que le cierren la boca al león. Y yo creo que lo ha hecho, hermano. En mi persona, en mi vida, lo ha hecho de muchas formas. 21 meses de pandemia, enfermé, pero Dios le cerró la boca al león y no fui devorado. Aferrémonos a nuestra fe, hermanos, y bienvenidos a la Iglesia Internacional de Cristo en Nezapantitlán. Buenas noches, familia. Qué privilegio poder estar hoy con ustedes. Hoy estoy aquí para darles los anuncios de esta semana, que son anuncios que ya conocemos desde siempre. Son nuestros diferentes devocionales, hermanos, y queremos animarlos a que siempre participen, a que inviten a los hermanos que tal vez no han podido estar en alguno de estos tiempos, para que puedan participar y que puedan tener el privilegio de compartir momentos especiales. Mira, nuestras reuniones son las reuniones que tenemos cada semana, miércoles 7:30 como la del día de hoy y domingos 10 de la mañana. Y este domingo, hermanos, vamos a tener nuestro domingo de aniversario de lo que es la iglesia de Nezapantitlán, Neza Oriente y todo lo que Dios nos ha permitido ver desde aquí. Así que va a ser un domingo muy especial. Te invito a que no faltes, a que no te lo pierdas y que invites a tus familiares y amigos a que vean esta gran reunión que vamos a tener. Tenemos los devocionales de oración para los hombres universitarios los lunes a las 6 de la mañana, para las mujeres jóvenes y universitarias los jueves a las 6 de la mañana, devocional del resto de las mujeres viernes 6:30 de la mañana. Todavía han estado viendo la posibilidad de cambiar este horario, pero este viernes todavía está vigente dentro del viernes. Devocional de hombres, viernes 10 de la mañana, y la charla de los prejóvenes los sábados a las 6 de la tarde. Hermano, también quiero compartirte de una manera muy especial que va a haber esta reunión llamada Verdaderamente Libres el día sábado 18 de septiembre. Es una reunión para universitarios, para una gran conferencia que van a tener desde las 7 de la mañana, 7 de la tarde, tiempo de Honduras, 8 p.m., tiempo de México. Van a estar estos dos países unidos y va a ser un evento muy, pero muy especial. Te invito, hermano universitario, a que invites a tus compañeros de clase, aunque no los estés viendo presencialmente, sí los ves de manera virtual y los puedes invitar. Y a tus familiares y amigos que quieran participar. Va a ser algo muy, pero muy especial. Y dentro de otro anuncio que quiero que sepas es que estamos en todas las diferentes formas de conexión que hoy nos es posible. Por YouTube, por Facebook, obviamente, por Zoom y
pues pregunta de cuántas otras formas nos podemos conectar. Siempre estaremos en contacto, así que no te puedes perder ninguna de estas grandes reuniones. En otro anuncio, hermano, queremos felicitar y queremos agradecer profundamente el trabajo de nuestras hermanas ayudando a Florinda Cruz, primero, quien se bautizó, o bueno, se va a bautizar más bien el domingo, este domingo a la 1:00 p.m. Vamos a tener un bautizo y si tú ves la fotografía, es una hermana pues que sin duda ya es mayor de edad, y cuando vemos mujeres así que están dispuestas a cambiar, realmente nos anima y realmente glorifica a Dios ver que sí se pueden hacer cambios. No hay pretexto, no hay ninguna edad imposible para acercarnos a Dios. Felicidades a Florinda y gracias a las hermanas que se han invertido ahí para su bautismo. Finalmente, les quiero compartir un último anuncio. Saben, en el sector, una de las hermanas de nuestro sector tuvo la oportunidad de ofrendar su trabajo para que sus clientes que le dieran en especie el pago que podían darle. Con esto que ella pudo recibir, se armaron 5 despensas de esa hermana por haberse sentido motivada a ofrendar su trabajo para dar a quienes pueden necesitar algo. Gloria a Dios sea también por corazones así. Hermanos, estos son los anuncios, toma nota de ellos, no te los pierdas y continuamos ahora con nuestra clase del día de hoy. Hola, muy buenas noches, hermanos. Esta noche tengo el privilegio de compartirte el tiempo de enseñanza y como siempre vamos a orar. Primero, antes de comenzar, te invito a que por favor me acompañes a orar. ¿Vale? Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Dios, Señor Todopoderoso, que está en el cielo, Rey eterno, muchas gracias por este día, gracias por el gran privilegio, Dios, de poder ser sus hijos, de poder estar reunidos, congregados, para aprender de usted, Dios, para alabarlo, Señor, para enaltecer su nombre, Señor. Gracias, Padre, por este gran privilegio, Dios, que me da de poder hablar a la iglesia, Señor, de poder enseñar, pero sin duda, Padre, hoy ruego, Dios, porque usted quite todas las palabras que no vengan de usted, quite todo aquello, Dios, que impida que su mensaje se transmita, Señor. Padre, que las palabras que salgan de mi boca esta noche, Señor, realmente vengan de usted, de la inspiración del Espíritu, Señor, y que sea usted hablando a través de mi boca únicamente, Señor. La verdad, Padre, es que soy indigno, no soy merecedor de este privilegio, pero hoy le agradezco tanto, Señor, porque me da la oportunidad de renovarme a través de todos estos estudios, Dios, que podemos estar haciendo, Señor. Dios, cuide tanto nuestra mente, nuestro corazón, ayúdenos, Señor, a estar enfocados en esta noche, Señor, y quite usted, Dios, todas las cosas que puedan impedir, Dios, o distraer nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para estar atentos al mensaje que usted tiene para nosotros. Padre Santo, muchas gracias por su gran amor. Quédese con nosotros, por favor. Bendiga a Dios a cada uno de mis hermanos, Señor, sus corazones. Y es en el nombre de Jesús que lo oramos y le pedimos. Amén. Amén, hermanos. Pues el tiempo que te quiero compartir tiene por nombre, como ya lo pudiste ver en la invitación, llamados a vivir en santidad. Esta clase es una, digamos, secuencia de la anterior, y justamente por eso escogí que fuera la misma escritura. Primera de Pedro 1:16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y un poquito para hacer memoria, estábamos hablando de que Dios es santo, ¿no? Para recapitular rápidamente por qué es tan importante esto, recordemos que Dios no peca, su santidad es lo que nos permite entender que Él no hay cabida del pecado en Dios. Dios no tiene compañerismo con el pecado, es decir, junto a Él no puede haber algo pecaminoso, algo manchado con el pecado.
Dios no tolera el pecado, es decir, entendamos que en este punto, cuando decimos que no tolera el pecado, es que las conductas pecaminosas de nuestra vida, Dios no las tolera. No es algo que Él pueda decir, está bien, te acepto con eso. No, Dios es santo y no tolera el pecado. No se goza con el pecado, ¿sí? Entendamos que en su santidad, Dios no puede gozarse con cosas pecaminosas, con cosas que vayan en contra justamente de su propia palabra. Y Él aborrece el pecado. La santidad de Dios va directamente en sentido contrario del pecado, ¿sí? Ahora, ¿por qué dice la Biblia, vivan, sean santos? ¿Por qué vivir en santidad? A lo mejor nosotros nos preguntamos cuando llegamos a la iglesia, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Ya entendimos el sacrificio, ya nos bautizamos y nos llaman a vivir en santidad. Pero ¿por qué debo de vivir en santidad? Bueno, hay dos razones muy importantes que están en la Biblia. La primera la podemos encontrar en Levítico y es justamente una de las escrituras que compartíamos anteriormente. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. La primera razón por la que tenemos que ser santos o porque necesitamos vivir en santidad es porque Dios es santo, porque Él nos está llamando a ser como Él. Dios nos está llamando a ser como Él mismo en el atributo más importante que es la santidad. Y la segunda razón es correlación directa de la primera, que dice en Hebreos, busquen la paz con todos, Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate qué importante es la santidad, el llamado a vivir en santidad, que si no vivimos en santidad, hermanos, no podemos ver al Señor. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Fíjate, Él lo manda, Él nos demanda, sean santos. ¿Por qué? Porque es la única forma en que podemos vivir en su presencia, porque en su presencia solamente existe la santidad. Amén. De no vivir en santidad, no podemos estar en su presencia. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia del llamado a vivir en santidad? Vivir en santidad no es solamente ser buenas personas o pensar en hacer cosas buenas, sino es pensar en el cielo, es pensar en la eternidad, pensar que si yo me dejo dominar por mis deseos pecaminosos, simplemente no voy a poder estar en la presencia de Dios. Y esto no está chocando con la salvación por fe, no, porque esto es una consecuencia lógica de que el Espíritu ha sido derramado en nuestras vidas en el bautismo. En el bautismo aprendimos, hemos sido bautizados y derramó Dios en su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo hace santas las cosas. Entonces, si ya recibimos el Espíritu Santo, empezamos a vivir en santidad. No somos perfectos, nadie lo es. Ni porque tengas 30, 40, 50 años de cristiano, ni porque tengas toda la experiencia del mundo, todos los cursos teológicos, eres perfecto. Vivimos en santidad por consecuencia lógica de que somos bautizados y tenemos el Espíritu. Amén. Ahora, vayamos. ¿Cómo empiezo a vivir en santidad? El primer paso para vivir en santidad, del llamado a la santidad, es romper el molde. ¿A qué me refiero? Primera de Pedro 1:14, un poquito antes de lo que estábamos leyendo. Dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Fíjate, amoldarnos, ¿qué es amoldarnos? Es ajustar a una persona su conducta a la de otra o a una circunstancia determinada. Es decir, si están todos emborrachándose, yo llego y me emborracho. Eso es amoldarse. Si todos dicen groserías, entonces, pero aquí no está mal de que digan groserías, entonces yo digo groserías. Eso es amoldarte. Si todos son inmorales, pues entonces aquí no se ve mal que yo vea pornografía. Aquí no se ve mal que yo vea mujeres.
o que tenga, ahora ya está muy de moda entre las mujeres también, que tenga 2, 3 novios, ¿no? Eso es amoldarse, ver el contexto y ver que no está mal para ellos, entonces yo me adapto a esa conducta. Lo que dice aquí es justamente, no se amolden. Nosotros vivimos en un entorno altamente pecaminoso, hermanos. Vivimos en un entorno en el que diario podemos tener contacto con inmoralidad, con impureza, con mentiras, con robos, con tranzas, con tantas cosas. Pero el mandato es no te amoldes. Ya antes tú te dejabas dominar por los malos deseos y ahorita vamos a ver más de eso. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? No amoldarte a esos malos deseos. Tú ya tienes una convicción. Mantente firme. O eres de los que se amoldan para no ser criticado. Bueno, me río del chiste, ¿no? Ah, ja, 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 ja. Yo no lo dije, ¿no? Yo no dije la grosería, pero me río, ¿no? Hago el comentario, ¿no? O doy pie al comentario de acerca del aspecto de una mujer o de un hombre, ¿no? En caso de que seas mujer. ¿Nos amoldamos o nos mantenemos firmes en nuestras convicciones? Firmes en las convicciones es, todo el mundo está diciendo groserías y tú simplemente te quedas callado, ¿no? O no es parte de, y cuando te preguntan, oye, ¿qué tienes? No, ¿sabes qué? Es que esta conducta no es agradable, no es algo que a mí me motive. O si alguien te muestra pornografía, o si alguien te incita a la inmoralidad, rechazarlo, ¿no? Mantenernos firmes. Entonces, dice la Biblia, no se amolden. Primer paso es no romper el molde. ¿El molde de qué? De los malos deseos que teníamos antes. ¿Cuándo? Cuando vivíamos en la ignorancia. Aquí podemos pensar, bueno, es que yo ya conozco mucho de la Biblia, pero bueno, fíjate, la ignorancia de la que está hablando Pedro en esta parte de la carta es una ignorancia de nuestra realidad espiritual. Antes de ser cristianos, pecábamos. ¿Por qué? Porque era lo habitual, porque lo hemos dicho muchas veces, porque es lo que nos nace, lo que nos sale natural, lo que mejor nos sale es pecar. Entonces, nuestra ignorancia radica en que no sabíamos, no entendíamos cuál era nuestra realidad. No sabíamos que gracias a ese pecado, simplemente no podíamos estar en la presencia de Dios. No sabíamos que gracias a ese pecado, Jesús había muerto. No sabíamos que gracias a ese pecado, nuestra vida estaba en declive. Esa es la ignorancia a la que se refiere la Biblia, la Escritura en este punto, ¿sí? Cuando nos amoldábamos a nuestros malos deseos, cuando éramos ignorantes, cuando no sabíamos cuál era la consecuencia de nuestro pecado, cuando no sabíamos que estábamos perdidos y alejados de la presencia de Dios. Fíjate, nuestra mala conducta se ve reflejada totalmente en Gálatas 5:19. Siempre lo he compartido. Esta escritura a mí me llevó a los pies de Dios. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos identificábamos con esta escritura? Yo, cuando la leí detenidamente, cada uno le puse, sí, yo, sí, yo, sí, yo, sí, sí, sí. Todo esto me definía. Esa escritura, yo te puedo decir que esta escritura definió mi vida antes de ser cristiano. Y sabes, la última parte, lo que está en negro, es algo que tocó mi corazón en ese momento. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. La sociedad actual nos refleja todo esto. La sociedad en la que vivimos, en tu trabajo, en tu escuela, en el mercado, en tu casa, si vives con no cristianos, en todos lados donde estamos inmersos, en el gimnasio, si vas a un gimnasio, en el club, si vas al club, en el transporte público, en donde sea vamos a encontrar un estilo de vida pecaminoso. Y es fácil amoldarnos a ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque de ahí venimos.
porque de ahí ya lo conocemos. Sabemos lo que es el odio, sabemos lo que es la inmoralidad, sabemos lo que es la envidia, sabemos lo que es estar borracho, sabemos lo que son las rivalidades. Conocemos ese entorno. Y sabes, es bien fácil amoldarnos a un entorno de pecado. Entonces, hermanos, no se amolden. Es el primer paso para entender el llamado a la vida en santidad. No se amolden, no permitas que la forma de vida del mundo entre nuevamente en tu conducta y sea una marca de tu vida. No te amoldes, no permitas que este estilo de vida nuevamente te defina, sino más bien vamos a pasar al siguiente punto. Vayamos a un nuevo molde. Ok, no nos vamos a moldar al mundo, pero necesitamos amoldarnos. Necesitamos tener dónde entrar. ¿Sí? Y dice 1 Pedro 1:15, justamente, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Fíjate aquí algo bien interesante, hermanos. Dios nos manda a imitarlo. Fíjate, la otra vez te preguntaba, ¿cuáles son qué piensas de Dios? No, que Dios es amor, que Dios es compasión, que Dios es misericordia, todo esto. Pero en la Biblia, constantemente, cuando nos llama a una vida radicalmente diferente y enfocada en servicio a Dios, nos habla de santidad. No dice la Biblia, sean misericordiosos porque yo soy misericordioso. No, no dice tampoco, sean amorosos porque yo soy amoroso. No lo dice. Dice, sean santos. Es el más profundo de sus atributos. Dice un comentarista, si nosotros escarbamos en toda la persona de Dios y vamos desmembrando y llegando a lo más profundo y más íntimo, y la columna vertebral de la conducta de Dios es la santidad. De ahí se deriva todo lo demás. De ahí se deriva su amor santo, su presencia santa, su justicia santa. De ahí se deriva todo. Y nosotros somos llamados, hermanos, entonces, a imitarlo en lo más profundo del ser y de la existencia de Dios, que es la santidad. Estamos llamados no por omisión, no es para omitir el amor, pero no estamos llamados a ser amorosos, estamos llamados a ser santos y que a través de esa santidad produzca amor. No estamos llamados a ser misericordiosos, sino a ser santos y que esa santidad produzca compasión y misericordia. Estamos llamados, hermanos, a ser santos. No pide que seamos otra cosa, compasivos, justos, misericordiosos, nada de eso. Nos pide, sean santos. Nuestra conducta, por tanto, debe de ser evidentemente diferente a la de toda la gente que nos rodea. No podemos decir que somos santos y piensen o tengamos una referencia a nosotros de enojo o de avaricia. No puede ser que una referencia a nuestras vidas como discípulos, como cristianos, sea que somos personas impuras. No podemos permitirnos que nuestra referencia sea algún tipo de pecado que no hayas vencido. El llamado a la santidad, hermano, implica cada área. ¿Dónde debes de ser santo? ¿En la reunión cuando te conectas? ¿En tu tiempo de discipulado cuando estás hablando con un hermano? ¿En un tiempo de oración? No. Tenemos que ser santos en todo lo que hagamos. Por eso está en rojo. En todo lo que hagamos se debe de reflejar nuestra santidad. ¿Qué es todo lo que hagamos? En tu trabajo, en tu escuela, en tu relación con tus amigos, en el transporte público, en todo lo que habíamos hablado. En todo eso debe de reflejarse que ahí va un hombre, una mujer santa. Un hombre o una mujer que refleja la santidad de Dios. ¿En qué más se debe de reflejar? En cada pensamiento, todas las actitudes y todas las acciones, hermanos. Por eso es importante que nuestra santidad sea el cambio más radical y profundo que llega a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar
y como la hermana, ¿no? Que con un gran corazón dio una ofrenda de despensas, ¿no? Y en su corazón puede estar el sentimiento, para que me aplauda, para imitar a fulanito de tal que también dio, o mira, mi intención era que me reconocieran en la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son las actitudes con las que lo hacemos? Oye, esta hermana, nadie la conoce, nadie supo quién fue, y los hermanos le agradecen profundamente los que recibieron la despensa. Entonces, si nuestros pensamientos, nuestra conducta, nuestra actitud y nuestras acciones están dirigidas por santidad, entonces vamos a tener un amor realmente como el de Dios, porque el amor de Dios es santo. Entonces, si tú empiezas, si cada uno de nosotros empezamos a vivir en santidad, el amor que reflejemos va a ser un amor como el de Dios, no un amor como el de los hombres. Si nosotros trabajamos fuerte por la santidad, cuando demos una moneda, una ofrenda, algo que refleje misericordia o compasión, va a ser realmente una compasión semejante a la de Dios, semejante a la de nuestro Dios, a la de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si nosotros somos santos, vamos a tener acciones santas. Amén. Cada pensamiento, cada cosa que hagamos debe de estar dirigido por la santidad de Dios. Ahora vamos a ver qué tanto es eso de vivir en santidad. La Biblia te va a mostrar, por lo menos se me viene a la mente 5 escrituras en las que tú puedes avanzar y pensar qué es la santidad. Pero escogí una. Primera de Tesalonicenses 5, 15 al 23, y vamos a ir viendo uno por uno. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Vivir en santidad es que las conductas que tengamos sean justas. Lo que está hablando aquí es de una justicia. Es que tú y yo, cada uno de nosotros, mirando la conducta de gente, de las personas que están a nuestro alrededor, y en algún momento se pueda hacer un acto de injusticia por santidad, por vivir en santidad, nosotros busquemos que haya bien para todos, que nadie sufra una injusticia en su vida, sino más bien que siempre haya bondad para la gente. Esa es una forma de vivir en santidad. Pero esta es una forma, y todas las que vamos a ver, que provienen justamente de haber sido llamados por Dios para ser santos. Entonces, miremos que ninguno pague mal por mal, sino que siempre lo bueno sea para con todos, siempre haya bondad y generosidad para con cada uno de nosotros. Estén siempre gozosos. Fíjate qué importante que la vida en santidad se refleja con un gozo. ¿Que tembló? Hay gozo en nuestra vida, no porque tembló, sino porque vivimos en santidad y en conexión con Dios. Que estamos viviendo una crisis, pero estamos gozosos. Tenemos gozo porque estamos en conexión con Dios, no porque la crisis está afectándonos. Que nos ganamos la lotería, te subieron el sueldo y te están pagando. Qué increíble. Pero tu gozo no debe de venir de que te esté yendo bien en el trabajo o en tu economía, sino de que hay una conexión con Dios. Tu micrófono, audio. Ok, ya, es que apareció ahí que estaba mudo, perdón. Tercer punto, oren sin cesar. Una persona que está buscando la santidad no se aburre a los 5 minutos de estar orando, hermano. Una persona que está buscando la santidad puede pasarse 1, 2 horas orando. Y orando porque está en comunión con Dios, porque ha entendido que la comunión con Dios es lo más importante. Orar sin cesar
es orar en todo momento, todo el tiempo que tengas para orar, dedicarlo a ello. No dedicarle 5 o 10 minutos. De verdad que nuestra oración sea una oración que nos lleve a estar conectados con Dios. La santidad, el buscar la santidad, nos lleva a tener un tiempo de oración increíble. Que cada mañana puedas tener tiempos de oración en los que no te aburres a los 10 minutos y después de 5 o 10 minutos ya no sabes ni qué decirle a Dios, sino que puedes estar pensando, Dios, alabarlo, glorificarlo, enaltecerlo a través de tu oración y pensar y a través de la oración poner en sus manos todas tus angustias, tus preocupaciones. Una persona, hermano, que está viviendo en santidad, no se aburre de orar. Se llena de la oración, ora sin cesar. Cada momento que tiene la oportunidad para orar y estar en comunión con Dios, lo hace. Se levanta temprano y le dedica un tiempo a Dios. Antes de dormir, se inclina y está en contacto con su Dios. Le dedica un tiempo en la tarde. Hermanos, de verdad, es increíble, ¿no? Que por ejemplo, Pedro, después de que le dijo a Jesús, ni siquiera una hora pudiste orar. Después dice en Hechos, cuando lo llaman para ir a la casa de Cornelio, dice que estaba orando a las 3 de la tarde. ¿Te imaginas? Era un hombre santo, Pedro. ¿Por qué? Porque estaba buscando sin cesar a través de la oración a Dios. Entonces, una característica de una vida en santidad es que oremos a cada momento, en cada ocasión. Den gracias a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué padre es dar gracias por nuestra esposa, hermanos. Qué increíble es dar gracias por nuestros hijos. Qué increíble es dar gracias por un nuevo día. Pero sabes, hermano, qué fuerte es dar gracias por una enfermedad que te tuvo en tu casa un mes para que te doblegaras ante Dios. Qué difícil es dar gracias por una pérdida, porque no alcanzamos a ver el plan de Dios. Qué difícil es dar gracias a Dios cuando la respuesta a nuestras oraciones es no. Qué difícil es decirle a Dios gracias porque no me permitiste hacer ese viaje, porque me quitaste este trabajo, porque te llevaste a mi esposa, a mi esposo, a un lugar más especial. Den gracias por todo. ¿Por qué? ¿Por qué debo dar gracias por algo que para mis ojos pareciera algo negativo, algo feo, algo malo? Porque es el plan de Dios. Una hermana nos compartía un traslado de su esposo a un lugar mucho más lejos del que ella esperaba. Y decía, ¿por qué, Dios? Pero cuando entendió que era un lugar mejor para que su esposo estuviera bien, para que no tuviera situaciones de luchas, de verdad nos compartía a Dios, gracias por llevártelo tan lejos. De verdad damos gracias por todo, hermanos. Si estamos viviendo en santidad, entendemos, esta situación que estoy pasando es para mi bien. Es la voluntad de Dios. Yo voy a dar gracias. Gracias por esta enfermedad que me mantuvo en cama. Gracias por este tiempo en el que no tengo trabajo porque tal vez recuperé un poco mi salud. Gracias porque no se resolvió este problema como yo quería, pero me diste bendición. Demos gracias en todo. Obviamente, hermanos, si te despidieron porque te cacharon una mentira, eso no es el plan de Dios, es consecuencia de tu pecado. Si estás viviendo una situación difícil por consecuencia del pecado, ahí necesitamos arrepentirnos, hermanos, no confundamos. Y por eso quise hacer la aclaración. Porque a veces decimos, bueno, es que estoy viendo esa situación y es la voluntad de Dios. A ver, espérame, ¿de verdad es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Cuando viene de la nada, cuando no hay una intervención, cuando realmente Dios dispuso las cosas así, cuando es consecuencia de nuestro pecado, hay que arrepentirnos. Y eso es algo muy diferente. Amén. Dice, no apaguéis
el Espíritu. ¿Sabes? El Espíritu en las ilustraciones, incluso en la Biblia dice que era como una flama ardiente que se les veía en la cabeza. Tal vez hoy no tenemos el Espíritu así, pero es el Espíritu Santo, es ese fuego interno que tenemos en nuestro corazón y que nos mueve a hacer cosas que antes no queríamos hacer. ¿Qué nos mueve hoy para ir de rodillas a orar? El Espíritu Santo. ¿Qué nos mueve hoy para ofrendar lo que tenemos que dar? El Espíritu Santo. ¿Qué nos mueve hoy para poder exponer y querer tener una vida diferente? El Espíritu. No lo apaguemos. No apaguemos el Espíritu que nos está dando la fortaleza para poder hacer cosas increíbles. ¿Cómo apagamos el Espíritu? Cuando no lo escuchamos. Apagamos el Espíritu cuando decidimos cerrar nuestros oídos y no escucharlo, cuando grita con gritos inaudibles a nuestros oídos que nos alejemos del pecado. Cuando decidimos ir a ese lugar que sabemos que nos va a llevar a pecar. Cuando decidimos aceptar una invitación que nos va a llevar a alejarnos de Dios. Cuando decidimos aceptar una situación que el Espíritu nos está gritando, no lo hagas. En ese momento estamos apagando el Espíritu. Y cuando apagamos el Espíritu, dejamos de vivir en santidad. No menosprecies las profecías. ¿Qué significa esto? Las profecías, ¿a qué se refiere? Las profecías se refiere a los profetas. Es decir, en el primer siglo no había un Nuevo Testamento. Los hermanos Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, todos los hermanos del primer siglo no tenían la primera de Tesalonicenses, no tenían el libro de los Hechos, no tenían el Apocalipsis, no tenían ninguno de esos libros. Entonces, aquí lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica es: no desprecies la enseñanza del antiguo pacto, porque es una enseñanza buena, porque es una enseñanza que nos va a dar vida, porque dice la Biblia, Jesús mismo nos dice, cuando es el primer y más importante de los mandamientos, dice: porque de aquí se derivan toda la ley y los profetas. Entonces, no menospreciemos. No dejemos de lado el Antiguo Testamento, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. No dejemos de lado las enseñanzas de Daniel, los proverbios, los salmos. No lo dejemos de lado. Son enseñanzas profundamente increíbles. Son enseñanzas que nos mueven el corazón. Y que este tiempo yo he estado leyendo los salmos con mis hijos y con mi esposa, y de verdad recitarlos de memoria y entenderlos y hacerlos tuyos te lleva a sentir una conexión mucho más profunda con Dios. No menosprecies lo que esté escrito en el Antiguo Testamento. Dice: examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Qué es examinarlo todo? Es que todas las enseñanzas que podamos recibir, necesitamos someterlas a juicio. ¿Al juicio de quién? No mío, no tuyo, no de tu conocimiento, sino de la Biblia. Todo lo que yo en este momento te estoy diciendo, te animo a que lo sometas y lo examines y te quedes con lo bueno, con lo mejor. Examinarlo todo es: si yo escucho un mensaje en el que me están llamando, no sé, a ofrendar miles de pesos para obtener bendición, examínalo, examina ese mensaje. A lo mejor hay algo que no está coherente, que a lo mejor hay algo que no está conforme a la Biblia, pero retén lo bueno. Si no hay nada bueno, no retengas nada. Examina ese mensaje. Todos los mensajes que podamos recibir pueden traer algo bueno, pero examínalo a la luz de las Escrituras. Examínalo y ve si realmente te está llevando a ser más espiritual, a vivir en santidad. Dice: absténganse de toda especie de mal, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos estar conviviendo con situaciones de conflicto, de pecado, pero necesitamos tener una retención. Necesitamos detenernos y no convivir. Incluso en otras versiones, este versículo 22 lo traduce como: huyan de toda maldad. Es decir, si nosotros queremos vivir en santidad, necesitamos aprender a huir del pecado. Huir del pecado es tal vez no aceptar una invitación.
Huir del pecado es tal vez incluso renunciar a un trabajo. Huir del pecado es de verdad entender cuáles son las situaciones que están en tu vida y decir, esto me puede llevar a pecar contra Dios. Necesito salir huyendo. Y cuando pienso en esta palabra, siempre se me viene a la mente la vida de José en Egipto. Cuando la esposa de Potifar le dice, ven y acuéstate conmigo, y dijo, no podría yo cometer este gran pecado contra mi Dios. Y dice la Biblia que él salió huyendo de ese lugar. No se quedó a negociar, no se quedó a convertirla, que no se quedó a compartirle la fe, no se quedó a nada, simplemente salió huyendo. Eso es huir del pecado. Alejarse lo más rápido posible de esa situación, de lo que nos está llamando a pecar. Y fíjate cómo termina esta parte. Dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Es decir, todas estas cosas que acabamos de ver son una vida de santidad, hermanos. Una vida de santidad, no de ser buena gente. Hay que diferenciar claramente en el cristianismo de ser buena gente. Son dos cosas muy diferentes. Hay buena gente que no es cristiana, pero todos los cristianos son buena gente. Amén. Entonces, necesitamos entender que lo llamado es a santificarnos. Y por eso dice, el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Todo lo demás que falte, sea santificado por Dios. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De verdad, qué increíble. ¿Por qué? Porque si nosotros nos guardamos, ¿qué es santidad? Ser apartado, ser guardado. Entonces aquí está ratificando nuevamente, sea santificado e irreprensible. ¿Por qué? Porque vamos a ser guardados. ¿Para qué? Para cuando nuestro Señor Jesucristo podamos ser presentados irreprensibles, justos, rectos, de tal forma que nos pueda llevar. De tal forma que podamos estar en la gran Nueva Jerusalén. ¿Cuáles son las evidencias de que estamos en el camino de santificación, hermano? La primera, que estamos separados del mundo, entendiendo que el mundo es el orden pecaminoso que maneja nuestra sociedad. No del mundo como la sociedad en sí misma, sino del pecado. Tú puedes convivir con personas que han estado pecando, pero no pecar junto con ellos. Si nosotros estamos viviendo que en nuestro entorno hay cosas de pecado, hermanos, es cierto, va a haber situaciones, pero que nosotros estemos separados de esas situaciones. Segundo, nuestra función de presentar el camino de la salvación a todo aquel que nos quiere escuchar. Hermanos, si tú estás viviendo una vida de santidad, tienes en los labios, en la lengua, como la palabra profeta significa efervesciente, algo que no puede contenerse y tiene que salir. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida de santidad, tenemos el evangelio en la lengua, en la boca, para que cada una de las personas que nos vea, que nos conozca, pueda conocer a través de nuestras vidas y de lo que podamos compartir el camino de salvación. ¿Para quiénes? Para quien nos quiere escuchar. Y tercero, con la ayuda del Espíritu, podemos conformarnos al propósito de imitar a Cristo y así vivir juntando tesoros espirituales en vez de estar todo el tiempo corriendo detrás de las metas del mundo. Aquí, es así vivir juntando tesoros espirituales. Hermanos, esas son las evidencias de que vivimos en santidad. Si te falta alguna, amén, esfuérzate, arrodíllate, clámale a Dios, enamórate de Dios, de ese Dios santo que realmente te quiere tener a su lado, de ese Dios santo que está esperándote con los brazos abiertos. Hermanos, conclusiones. Primera conclusión, hablamos de que Dios es santo y que Él nos quiere en santidad. Entonces, ahí pon tu nombre. A lo mejor Omar es santo, Aarón es santo, César es santo, Maribel es santo, Claudia es santa, Aldo es santo. Entonces, no pecas. Entonces, no tienes compañerismo con el pecado. Entonces, hermano, no toleras el pecado. Entonces, no nos gozamos con el pecado.
Entonces aborrecemos el pecado porque Él quiere que lo imitemos. Dios quiere que lo imitemos en esa área tan especial y que tiene tan poco que ver con el pecado mismo, y que el pecado define muchas veces nuestra sociedad. Segunda parte de conclusión es la conducta de santidad la debemos llevar a todas las áreas de nuestra vida, no a un solo lugar. No ser cristianos de conexión ahora, ¿no? En lugar de reunión. No ser cristianos de pláticas entre cristianos. No ser cristianos de grupos cristianos. Ser cristianos en el trabajo, en la iglesia, en el transporte, en el tráfico, en la obra, en donde sea que estés. Nuestra conducta en los diferentes ámbitos de nuestra vida manifestará nuestra madurez espiritual. ¿Qué tan maduro eres? ¿Qué tan santo eres? ¿Cómo se refleja en la vida, en tu entorno? La santidad en nuestras vidas debe ser el sello de nuestra presencia en cualquier lugar. Te quiero compartir algo que hace poco me pasó aquí en el trabajo y fue muy gratificante. Un compañero, un coordinador, estaba hablando con un operador y le dijo al operador que yo le había hablado con groserías. Y el coordinador le dijo, te creo lo que tú quieras, pero él no dice groserías. Hermano, ¿cuál es el sello que estás dejando en la vida de otros? ¿Cuál es el sello que estás dejando en tu entorno? ¿Cuál es el sello de un hombre amoroso por ser santo? ¿De un hombre compasivo por ser santo? Por eso es importante, primero, entender la santidad de Dios y la santidad a la que nos llama Dios, porque todo lo demás va a ser conforme a Dios. Entonces, el sello de nuestra presencia en cualquier lugar debe de ser la santidad. Es la marca de la buena batalla. Un hombre o una mujer que se santifica cada día está realmente peleando la buena batalla. ¿Cuál es esa buena batalla? No es estar todos los días. Yo recuerdo que hace algún tiempo en la iglesia se puso mucho de moda, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí peleando. Y la verdad es que estaba pecando. La verdad es que estaba pecando y no estaba controlando sus impulsos, y no podíamos decirlo de otra manera, ¿no? Pero pelear la buena batalla es realmente estar viviendo en santificación, quitando nuestros moldes antiguos y amoldándonos al Espíritu. Amén. La santidad, hermano, no es algo fácil de lograr o que se logra con una actitud momentánea, una buena intención. Es algo que tenemos que trabajar todos los días, cada mañana, cada noche, cada tarde, cada día de nuestra vida, hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos estar trabajando en la santidad, en este camino de santificación, hermano. Dios espera de nosotros no una vida llena de amor, no una vida llena de sacrificios, espera una vida de santidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y hermano, como te lo vengo repitiendo, de la santidad va a derivar un verdadero amor de Dios, una verdadera compasión, una verdadera justicia. Amén, hermanos. Esto es lo que te quería compartir. De verdad, deseo de todo corazón que sea de bendición como lo ha sido para mí y que a Dios sea la gloria. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, pues muchas gracias, Aldo. Por ahí indiquen que mándenle sus aplausos a nuestro hermano, por favor. Espero que ya a estas alturas ya todos sepamos cómo mandarlos. Yo apenas estoy viendo. Ah, ya lo encontré. Ahí va el mío. Ok, yo tengo el privilegio de compartirte la escritura para la ofrenda. Por favor, acompáñame a Éxodo 30:20 y también va a ser la de 2 Corintios 8:11. Bueno, en este pasaje están a punto de iniciar el largo viaje de, propiamente dicho, el Éxodo.
de 40 años, los hebreos, a través del desierto. Y justo en este momento donde uno podría decir, bueno, voy a provisionarme lo mejor que puedo, digo, es ridículo prepararse para 40 años de viaje, ¿no? Pero aún así, pues muchos se prepararon y aún así se les pidió a los hermanos, a los hebreos, perdón, que ofrendaran, que dieran lo que más pudieran para la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era como el lugar santo de un templo, pero como eran nómadas en ese momento, pues era el lugar santo que se podía mover de un lugar a otro. Entonces, justo en ese momento les piden cosas, les piden ofrendar, les piden. Y puede sonar un tanto cruel o contradictorio, ¿no? Pero bueno, la escritura dice, siempre que entren, perdón, es Éxodo 30, 20. Déjenme ver. Ouch. ¿Sí es eso? Permítanme. Éxodo 30. Permítanme. Anoté mal. Permítame. Ups. Es más atrás. Perdón, me perdí un poco. No será 20. Permítame. Sí. Y entonces, bueno, perdón, perdí un poco la escritura, pero en esta parte se menciona que todos dieron lo que pudieron, todos ofrecieron lo mejor que pudieron, incluso resinas y especias, que por supuesto para vivir en el desierto, pues necesitas especias para tratar tus alimentos. Entonces, pues, eh, ¿qué pasó con esto? Bueno, lo que pasó fue que los hebreos en ese justo momento, en medio de la nada, eh, tuvieron que depender y poner su destino en manos de Dios. Ese fue el punto, ese es el punto del ofrendar del Éxodo. Simplemente es renunciar a todo y decir, bueno, o sea, pongo todo en tus manos, Dios. Yo dependo completamente de ti. Y hubo quienes lo hicieron, hubo quienes no, hubo quienes lo hicieron de corazón, hubo quienes se arrepintieron, pero bueno, el punto es que Dios nunca los dejó. Dios nunca los dejó y pudieron seguir adelante. Dios les mandó eh, alimento en medio del desierto, les mandó sombra en medio del desierto y, y nunca se vieron abandonados. Aparte, pues en el concepto de desierto es algo que a lo mejor nosotros no tenemos mucha noción de ello, pero seguramente los hebreos que vivían como nómadas en ese entonces, vivían a cada rato. Una de las etimologías de desierto significa infértil. Otros dicen que es abandonado, desolado. Entonces, imagínate, si nos vamos por eso es importante a veces ir a las etimologías. ¿Por qué? Porque nos permite entender que el concepto que se tenía de ese objeto o en este caso del desierto, para las personas que lo vivían y lo consideraban algo infértil, lo consideraban algo completamente abandonado. Y aún así, ellos
decidieron ofrendar para construir la construcción del tabernáculo y, y poner completamente su confianza en Dios. Y bueno, y la siguiente escritura, que es segunda de Corintios 8:11, sería 8:11, sería desde el 10. Aquí va ese consejo sobre lo que les conviene sobre lo que les conviene en este asunto. Perdón. Me equivoqué. Sí, es 8:11. Es lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Y a pesar de que muchos tacharían esto de comunismo en la actualidad presente, muy reciente, no lo es simplemente es buscar el bien del otro, ¿no? No tardarán en escuchar, hay una mezcla entre políticos y religiosos, que en todo lado van a ver comunismo, pero no, o sea, es simplemente procurar al, al hermano, al vecino, al semejante, ¿no? Y insisto, como dice la escritura, no es cuestión de que tú renuncies a tus medicamentos, que tengas que pasar hambre por ofrendar. No, ese no es el chiste. No es una autoflagelación per se, es simplemente dar de corazón y como el ejemplo que dio la hermana que nos mencionaron, es si no puedo donar dinero, puedo donar acciones, puedo donar mi tiempo de oración, puedo donar algo, ¿no? Entonces, es simplemente ser creativos y tener amor hacia el prójimo, hacia la iglesia misma, porque en este caso estamos hablando de la ofrenda hacia la iglesia. ¿Ok? Acompáñame a una oración, por favor. Padre poderoso que estás en el cielo, gracias por permitirnos esta reunión, asistir a esta reunión, pertenecer a tu iglesia, pertenecer a tu pueblo y en poder contar con hermanos que se preocupan por nosotros, que se invierten en nosotros, que tratan de reflejar de todo corazón el amor que tú tienes hacia nosotros. Permítanos agradecerlo, permítanos ofrendar lo que podamos, ajustarnos al compromiso que hicimos cuando nos bautizamos y renunciar cada vez más a nosotros y siempre buscar y entender que todo es tuyo, todo te pertenece y esto es simplemente aportar para que la misión, para que más hermanos que aún a lo mejor ni conocemos, ni siquiera han tomado los estudios, a ellos les llegue la palabra, porque tú ya los marcaste, tú ya los tienes inscritos, los estás esperando. Entonces, pero necesitamos invertirnos de manera material también para que ese mensaje se distribuya y llegue a aquel que lo necesita. Gracias y todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.